Mi padre falleció recientemente, dejando algunas pertenencias, incluido dinero, que inicialmente consideré compartir con mi esposo. Sin embargo, su reacción me dejó completamente en shock. A pesar de que estábamos casados, Benjamin insistió en que la herencia de mi padre no era mía, sino suya. A mis 32 años, mi relación con Benjamin comenzó durante mi tercer año de universidad. Antes de él, salí con Charles, mi primer novio. Charles era financieramente irresponsable, malgastando dinero en alcohol, a pesar de seguir recibiendo dinero de sus padres. Después de 6 meses frustrantes, terminé con él. Benjamin, por otro lado, era diferente, un contador inteligente con un enfoque más calculado, aunque no me colmaba de regalos ni me sacaba mucho, apreciaba su naturaleza pensativa. Después de la universidad, Benjamin y yo comenzamos a salir seriamente, y nuestra relación avanzó rápidamente. Era encantador y guapo, y pensaba que tenía suerte de tenerlo. A pesar de su falta de esfuerzo al principio, no me importaba mientras me hiciera sentir valorada. Nos casamos cuando yo tenía 26, aunque estábamos en una relación a distancia en ese momento. Benjamin me propuso matrimonio después de visitar a su familia en Colorado, diciendo que no podía imaginar su vida sin mí. Estaba muy contenta, aunque mi mamá, por razones que no entendía, nunca aprobó a Benjamin, mientras que a mi papá le agradaba. Mi mamá me advirtió en contra de casarme con él, pero ignoré sus reservas y seguí adelante con ello. En los primeros días de nuestro matrimonio, las cosas estaban bien. Yo trabajaba como secretaria hasta que un problema en el trabajo me llevó a renunciar. Benjamin, quien se encargaba de lo esencial, apoyó mi decisión. Sin embargo, las cosas empezaron a cambiar cuando le pedí dinero para comprar un vestido, solo para que él desestimara mi solicitud, diciendo que ya tenía suficiente ropa. A medida que la frustración crecía por los rechazos repetidos, pedí consejo a mis padres, mientras que mi papá sugirió que tratara de entender el punto de vista de Benjamin. Mi mamá se molestó y decidió llamarlo. Fue entonces cuando ocurrió nuestra primera discusión seria. Benjamin me acusó de ser egoísta y materialista, diciendo que solo me importaba el dinero. Yo me defendí, preguntando qué había de malo en querer algunas cosas para mí. La discusión terminó con nosotros durmiendo en habitaciones separadas. Decidí comenzar a buscar trabajo, pero a pesar de asistir a varias entrevistas, no encontré nada adecuado. La única opción que parecía viable estaba muy lejos, y no recibí ninguna llamada de vuelta. Sintiéndome derrotada, acepté dinero de mis padres, aunque sabía que no debía depender de ellos. Por un tiempo, mantuve mi orgullo y contribuí a los gastos del hogar siempre que pude, pero cuando mi papá se enfermó, me sentí culpable por tomar dinero de mis padres, así que dejaron de enviarme dinero. Hace unos 8 meses, dejé de pedirle dinero a Benjamin. Pasaba más tiempo en casa de mis padres, ayudando con el cuidado de mi papá. Sin embargo, Benjamin no quería que me quedara allí, temiendo que causara tensión en nuestro matrimonio. Mientras tanto, logré encontrar una forma de ayudar a mi papá financieramente a través de una amiga, Julie. Le presté parte del dinero de mi padre, y ella empezó un negocio que ayudó a cubrir los gastos médicos de mi papá. No le conté nada a Benjamin, no sabía cómo reaccionaría. Pero mi principal preocupación era asegurarme de que mi papá recibiera la atención que necesitaba. Hace unas semanas, mi papá falleció, y estuve devastada. Mi mamá vino a quedarse conmigo, e incluso Benjamin, que había estado tan distante, mostró amabilidad y apoyo, nos ayudó con lo que necesitábamos, y por un momento, sentí esperanza en nuestro matrimonio. Mi mamá se mudó hace una semana, y yo fui con ella a ver al abogado de mi papá. Fue entonces cuando descubrí que mi padre había apartado una cantidad significativa de dinero para mí, algo que hizo después de enterarse de mis problemas con Benjamin. Quería asegurarse de que estuviera cuidada, en caso de que algo le pasara. Mi mamá también recibió una parte, y antes de irse, me aconsejó no contarle a Benjamin. Esto me dejó desconcertada, ya que pensaba que ella estaba comenzando a aceptarlo, pero decidí seguir su consejo. Hablé con Julie sobre expandir el negocio con ella, y aunque ella estaba entusiasmada, sugirió esperar un poco. Más tarde, Benjamin me invitó a salir, lo cual me sorprendió, ya que no había sido particularmente afectuoso en mucho tiempo. Tuvimos una cena agradable, y después me preguntó cómo estábamos mi mamá y yo. Parecía genuinamente preocupado e incluso preguntó sobre los arreglos de mi papá para mi mamá. Fue entonces cuando se enteró de la herencia que mi padre me dejó, aunque no revelé la cantidad exacta. No vi razón para ocultar el hecho de que mi papá había hecho provisiones para mí. Cuando le hablé a mi mamá sobre la cita, se sorprendió. Sospechaba que el cuidado repentino de Benjamin se debía a la herencia y me advirtió que él estaba detrás del dinero. Intenté defenderlo, pero las sospechas de mi mamá aumentaron,
y ella lo acusó de querer más el dinero que a mí. Después de la conversación, me sentí mal, y Benjamín notó mi estado de ánimo. Cuando le conté sobre la discusión, se rió y dijo que nunca tomaría la herencia. Justo cuando pensé que las cosas se estaban calmando, soltó una bomba. Todo lo que tenía era suyo porque estábamos casados. Me dio un beso en la mejilla de manera casual y se fue a la cama, dejándome confundida e incómoda. Ahora, Benjamín quiere hablar sobre el dinero, ofreciéndome consejos sobre cómo no gastarlo todo, mientras salía de la casa, prometiendo verme más tarde. No podía quitarme el miedo que se estaba apoderando de mí. Mi mamá podría haber tenido razón sobre él, y debería haber guardado silencio sobre el testamento de mi padre. La idea de que todo le pertenece porque estamos casados es simplemente absurda, aunque lamento haberle compartido todo a Benjamín. No cometeré ese error de nuevo. Actualización número 2. El dinero de mi papá me fue dejado a mí, y ahora está claro que Benjamín lo quería desde el principio. ¿Cómo no lo vi? Incluso Julie lo entendió cuando hablé con ella hace 2 semanas. No pude hablar con mi mamá sobre ello debido a nuestra reciente discusión, y no quería admitir que ella tenía razón sobre Benjamín. No se trataba de mi orgullo, simplemente no quería que volviera a sugerir el divorcio. Julie, una madre soltera, simpatizó pero no pudo darme un consejo sólido. Eventualmente, reuní el valor para confrontar a Benjamín. Le dije que el dinero que mi padre dejó era mío, para usarlo como yo quisiera. Sin embargo, Benjamín insistió en que como pareja casada, todo debía ser compartido. Cuando le presioné sobre los problemas entre nosotros, Benjamín insistió en que había estado cubriendo todos los gastos del hogar sin discutirlo conmigo. Yo argumenté que era su deber, y que podría haber comunicado si necesitaba ayuda con el dinero. En sus ojos, me convertí en la antagonista, y me advirtió ominosamente que lo iba a lamentar. La tensión aumentó cuando Benjamín dejó de comer en casa, ignoró mi comida y me entregó cuentas para que las pagara. Cuando me negué, me amenazó con que no se haría responsable de las consecuencias. Dejé de ser íntima con él, y hace 3 días, nos cortaron la luz. Benjamín no estaba por ningún lado, dejándome confundida y desesperada. Le llamé, ofreciéndome a contribuir con las cuentas. Él volvió al día siguiente, y yo le entregué el dinero. Después de quedarme en casa de mi mamá, me desahogué con Julie, quien estaba sorprendida por el comportamiento de Benjamín. Me aconsejó darle lo que quisiera para mantener la paz, pero había algo en sus palabras, una sugerencia sutil de que tal vez debería considerar el divorcio. Ayer, cuando le pedí dinero a Benjamín para comprar víveres, se negó, diciéndome que yo podía ir al supermercado. Estalló otro pleito. Lo enfrenté, señalando su mezquindad, y él me acusó de ser egoísta, diciendo que no apreciaba todo lo que había hecho por mí. Después de un tenso silencio, se me ocurrió un plan. Le dije que actuaría de manera irresponsable y egoísta, tal como él decía que yo era, hasta que dejara de comportarse de esa manera. A la mañana siguiente, Benjamín me preguntó por qué no había planchado sus camisas. Le dije que no eran mías y que él tenía manos para hacerlo. Se rió, llamándome cruel, y decidió irse a la lavandería. Mi corazón se hundió mientras él salía. Me dirigí a mi madre para consuelo, contándole todo. Ella estuvo de acuerdo en que mi matrimonio se estaba cayendo a pedazos y sugirió que solicitara el divorcio. Me quedé con ella, llorando desconsoladamente. Más tarde llamé a Benjamín, explicándole que no me sentía bien y que necesitaba quedarme un rato en casa de mi mamá. Él me amenazó con el divorcio, diciendo que no necesitaba una esposa egoísta y me exigió que volviera a casa de inmediato. A pesar de la mentira piadosa, me preguntaba si había tomado la decisión correcta, ya que tanto Benjamín como mi mamá parecían estar de acuerdo en que era hora de un cambio. ¿Es este el fin de mi matrimonio? Ya no sé qué hacer. Actualización número 3. Decidí pedir el divorcio antes de ir a casa. Cuando le mostré los papeles del divorcio, se quedó atónito. Insistió en que el divorcio solo era una amenaza y me rogó que no lo llevara a cabo. Aunque escéptica, acepté darle otra oportunidad a nuestro matrimonio, pero solo si podíamos establecer algunas reglas. Después de unos días, Benjamín aceptó hablar. Le dije que debía retomar el pago de las cuentas y comer en casa, mientras que yo me encargaría de las labores domésticas. También le dije que no le pediría dinero a menos que fuera para víveres o algo que nos beneficiara a los dos. Aunque dudoso, estaba dispuesta a intentarlo de nuevo. Benjamín parecía estar de acuerdo con el trato, así que volví a nuestra habitación. Al principio las cosas fueron incómodas, pero eventualmente todo volvió a la normalidad. Entonces, hace 2 semanas, Benjamín cambió de actitud. Me desperté y lo encontré mirándome fijamente. Cuando le pregunté qué pasaba, me dijo que el acuerdo anterior no era razonable. Curiosa, le pregunté si tenía que ver con el trabajo, y me reveló que se refería al dinero.
Benjamin admitió que sabía sobre mi negocio, pero no lo había mencionado porque yo había dejado de hacer peticiones triviales. Dijo que no podía ser el único en pagar las cuentas ahora que yo tenía una fuente de ingresos. Sorprendentemente, esto tenía sentido para mí, sin darme cuenta. Había comenzado a guardar dinero para mí, como él siempre lo había hecho. Acordamos dividir las cuentas 50/50, y las cosas parecían haberse resuelto. Hace 3 días, Julie me contó sobre un accidente en el trabajo y un incendio en el complejo del este. Después de calcular los costos, me di cuenta de que necesitaba una gran cantidad de dinero para cubrir los daños y las facturas del hospital de los trabajadores heridos. Julie, lidiando con sus propios problemas, no podía ofrecer mucha ayuda, aunque inicialmente planeaba manejarlo sola. Benjamin me confrontó después de la cena, diciendo que necesitaba dinero para pagar un préstamo que había tomado años atrás. Aún centrada en los cálculos, le dije que no era el momento adecuado. Él insistió, hablándome de la necesidad de más dinero, pero mi atención seguía en los daños. Le pedí tiempo para pensarlo, y cuando me fui a acostar, él me siguió a la habitación. Le expliqué la situación, pero me dijo que olvidara el complejo y le diera el dinero de inmediato. Me pareció absurdo y pedí más tiempo. A la mañana siguiente, me acusó de egoísta nuevamente. Pedí más tiempo, pero él dijo que ya me había dado una solución. Me negué. Consideré pagar su préstamo y cubrir los daños, pero hacerlo descarrilaría mis planes de iniciar algo nuevo. Julie sugirió devolverle el dinero poco a poco, pero Benjamin amenazó con el divorcio una vez más. Reveló que había pedido un préstamo para ayudar a su hermano y había pedido dinero para comprar nuestra casa. Choqueada, decidí priorizar a Benjamin y ayudarlo, dejando en espera mi negocio. Actualización número 4. Ahora estoy divorciada. Tomó algo de tiempo, pero descubrí que Benjamin me había mentido sobre la situación de su hermano. De repente, llamé a John, el hermano de Benjamin, ofreciéndole ayuda. Él se mostró confundido, ni siquiera reconoció mi voz. Resultó que Benjamin me había engañado. Cuando le pregunté sobre la situación real, Benjamin admitió que había perdido su trabajo a principios de año y que estaba dependiendo de un préstamo que ya casi se agotaba. Con poco ingreso, necesitaba pagar el préstamo pronto. Fue doloroso ver a Benjamin así, y por primera vez, vi derrota en sus ojos. Cuando le pregunté por qué no me había confiado la verdad, dijo que no era necesario que yo lo supiera. Preocupada por nuestras finanzas, sugerí que redujéramos el tamaño de la casa, pero Benjamin se encolerizó. Me preguntó por qué me costaba tanto darle dinero para su deuda, cuando él me había apoyado tanto tiempo. Su comentario me pareció divertido, considerando que yo me había estado cuidando sola desde el principio de nuestro matrimonio. Había manejado mis finanzas, comprado ropa y pagado cuentas con la ayuda de mis padres. Ahora, con una cantidad significativa de dinero a mi nombre, seguía manejando todo de manera independiente, excluyendo detalles sobre mi negocio. Cuando Benjamin volvió a amenazar con el divorcio, lo recibí con gusto. Estaba harta de las mentiras, los secretos y la falta de amor en nuestro matrimonio. Empaqué mis cosas, dejé la casa y busqué refugio con mi madre. Le informé a Julie que tomaría un descanso por un tiempo, y ella lo entendió. Esta vez, Benjamin no se disculpó, lo que hizo mi decisión más fácil. El divorcio se finalizó hace 3 semanas. Ahora me estoy enfocando en mi bienestar y en el éxito de mi negocio, aunque no sé cómo le está yendo a Benjamin. Sé que ya no está en nuestra antigua casa, y no he sabido nada de él. Siento que es el fin de mi matrimonio. Tomará tiempo, pero estoy trabajando para dejar el pasado atrás. Al finalizar esta historia, vemos que la narradora llega a su punto de quiebre con Benjamin, eligiendo priorizar su bienestar e independencia. Los invitamos a compartir sus pensamientos y experiencias en los comentarios. El viaje de la narradora implica dejar atrás una relación tóxica y enfocarse en el crecimiento personal y profesional. Gracias por ver. Nos vemos la próxima vez. Manténganse sorprendidos.